Buenas tardes, les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Uriel Flamenco Aguirre y seré quien modera la mesa titulada Seguridad, Justicia y Derecho, perteneciente al programa de doctorado en Investigación Social desde la Complejidad. Esa mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Por un lado, al doctor Miguel Eduardo Morales, doctor en Derecho y licenciado en Filosofía. Es promotor de los derechos humanos. Sus líneas de investigación son sobre teoría y la filosofía del derecho, ética y derechos humanos, antropología filosófica y cultural, principalmente integrando filosofía desde los derechos humanos en perspectiva comparada. Y por otro lado, tenemos al doctor Julio Gerardo Quirós Gómez, doctor en Ciencias Sociales y Políticas, investigador especialista en temas de derechos humanos en comunidades indígenas. Actualmente tiene el proyecto de investigación relativo a la representación política, participación política, autonomía y autodeterminación de diferentes comunidades indígenas en América Latina con un enfoque teórico de lógica en sistemas Niklas Luhmann. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo, les recuerdo, es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que terminen, los comentaristas tendrán también 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deberán revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Para dar inicio, comenzamos con con la presentación del trabajo de Víctor Gerardo Pantoja, que presentará su trabajo titulado Vacío legal y desaparición de personas en Nayarit, una propuesta desde la complejidad social. Adelante. Muchas gracias, me presento. Mi nombre es Víctor Gerardo Pantoja Reigosa. Soy estudiante del segundo semestre del doctorado en investigación social desde la complejidad y a continuación comparto mi presentación. Muy bien. Mi tema titulado El vacío normativo en el Código Civil para el Estado de Nayarit. Ante la desaparición de personas y la expedición del acta de defunción por presunción de muerte. Muy bien. El presente proyecto de trabajo terminal tiene como objetivo analizar la problemática jurídica y social derivado del vacío legal que existe en el Código Civil del Estado de Nayarit con respecto a la expedición de actas de defunción por presunción de muerte en casos de personas desaparecidas, ¿sí? Cabe aclarar que hay dos tipos de desaparición de personas, la que es cometida por particulares y la que se supone que es desaparición forzada, que es por parte del Estado, que es muy diferente al tema que yo me enfoco. ¿Sale? Bueno, en mi justificación es la presente investigación radica en la necesidad de la problemática en la desaparición de personas en el estado de Nayarit, no como un hecho aislado, sino como un fenómeno social complejo que genera múltiples afectaciones a la familia y a la estructura social en el sentido de la justificación del estudio, ¿sí? Puedo yo articular en mi investigación tres dimensiones: la humana y la de derechos humanos, la dimensión socioeconómica y la dimensión jurídica. ¿Por qué yo me enfoco en esas tres justificaciones? Primero, la dimensión humana y el derecho y derechos humanos, porque la omisión legislativa en el título 11 de los ausentes e ignorados, ¿sí? Crea un bucle y un vacío legal en donde los familiares y personas directas no pueden
levantar un acta de defunción por presunción de muerte, porque el Código Civil del Estado de Nayarit no contempla la figura de la persona desaparecida. Los familiares tienen que, que hacer un camino jurídico en el juzgado civil para vida de tramitar el acta de defunción por presunción de muerte, y puede llegar incluso a tardar hasta 15 años, ¿verdad? En cuanto a la dimensión socioeconómica, pues tenemos que, que los familiares, por el simple hecho de no tener el acta de defunción por presunción de muerte, no pueden, eh, no pueden acceder a acceder a recursos como seguros de vida, cancelación de créditos hipotecarios, alguna pensión del ISSSTE y del INSS. Entonces, esa incertidumbre, ¿sí? Obliga a las personas a enfrentar largos procesos en los tribunales, ¿sí? Y en cuanto pues a la dimensión jurídica, eh, podemos ver que las familiares, ¿sí?, de las personas en calidad de desaparecidos tienen que transitar, como lo comento, en un largo sinfín. Ahora, yo me enfoco en 3 preguntas de investigación en donde el Código Civil del Estado de Nayarit pues no contempla a la persona desaparecida, ¿sí? Ahora las familiares se encuentran en un proceso de un doble juicio, primero para declarar la ausencia y después declarar la presunción de muerte. Entonces, establecido en el Código Civil. Y ahora también, ¿cómo podemos incorporar la figura jurídica de la persona en calidad de desaparecida? ¿Sí? Y la creación de un procedimiento expedito como una alternativa viable para reducir todo el camino jurídico que se puede encontrar los familiares en el transitar de esta situación, ¿verdad? Bueno, ahora mi objetivo general es algo que estamos trabajando, y es analizar y visibilizar las barreras burocráticas y jurídicas que enfrentan las familias, las víctimas indirectas de desaparición en el estado de Nayarit para obtener la declaración de ausencia, la presunción de muerte y el acceso a derechos patrimoniales y sociales. Creo que ese es un objetivo general muy, muy completo que todavía pues está trabajando, ¿verdad? Y mediante sus comentarios pues podemos enriquecer. Ahora yo a continuación les comparto una bitácora de caso en donde podemos poner como ejemplo una persona que desaparece un 1 de mayo del 2010, ¿verdad? Al día posterior de su desaparición, los familiares eh, hacen la denuncia correspondiente al Ministerio Público, ¿sí? El Ministerio Público abre la carpeta de investigación en donde hace la investigación correspondiente, y pues mientras la incertidumbre de las familias de no saber el paradero de su familia. Es donde a partir del año es donde inicia el calvario jurídico, que si yo lo comento, que es la solicitud del expediente ante el Ministerio Público para proceder a iniciar el procedimiento de ausencia, en donde es un trámite con un desgaste físico, emocional, financiero, porque la ley, el código, hace un bucle infinito en donde la mayoría, eso es puro publicación de edictos tras edicto, y creo que ahí hay una desinformación o
una deshumanización por parte pues de el juzgado, y como lo comenté, pues también del mismo código, ¿verdad? Porque es mucha burocracia. Bueno, en cuanto a mi marco teórico, pues estaremos abordando la desaparición de personas como un fenómeno social y complejo, ¿sí? La teoría de los sistemas complejos de Rolando García, la burocracia institucional desde la perspectiva de Max Weber, la racionalidad limitada de las instituciones públicas de Herbert Simon, y la necropolítica de la administración institucional de Archie Medve, como lo puede pronunciar, y la rectimización institucional de las víctimas indirectas. Pues mi conclusión, pues agradezco a cada una de los presentes por permitirme presentar mi trabajo terminal en este coloquio, y espero su retroalimentación para poder enriquecer mi trabajo. Es un trabajo muy, creo que con un impacto muy positivo, ¿verdad? Aunque es un poco delicado, es un tema muy importante por el simple hecho de hablar de la desaparición de personas. Aclaro, desaparición de personas, no desaparición forzada. ¿Sí? Fueron mis fuentes de consulta, y agradezco mucho que me hayan brindado este espacio. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Miguel Eduardo Morales, adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos. Y bueno, pues sin dilación de tiempo, justo eso te iba a preguntar, cómo deslindas el ámbito civil del ámbito penal, sobre todo en un contexto mexicano en donde es tremendamente difícil diferenciar la desaparición que estás encuadrando claramente, obviamente, en términos civiles, de la desaparición forzada de personas en el ámbito penal. ¿Puedo responderla? Doctor, es que justo la modalidad no permite que pueda hacer como preguntas directas, sino nada más como nada más sugerencias o aportaciones, sí, exacto. En el resumen, seguramente en tu proyecto y en lo que vas avanzado, seguramente lo tienes, ¿no? Pero en el resumen que nos entregaron y en la presentación no está esta delimitación, y no sería necesario aclararlo si no fuera por el contexto tan grave que hay en México, ¿no? Como en los hechos, no en las normas, no en el texto. Sí, en el texto puede ser medianamente sencillo, ¿no? Tenemos la ley y tenemos los tratados internacionales acerca de desaparición forzada de personas, ¿no? Pero en los hechos, ¿no? ¿Cómo diferenciarlo? ¿Sí? Una desaparición para efectos civiles a una desaparición forzada de personas, e inclusive cómo se entrecruzarían. Yo sería de la idea que si no lo tienes aclarado en tu proyecto, pues que hubiera por ahí una aclaración. Probablemente ya lo tienes bien delimitado. Luego, nada más por no dejar la diferencia entre bitácora y bitácora, ¿no? La tengo yo medianamente clara, pero espero que tú la tengas bien clara y que no haya sido nada más, supongo, quiero creer que no es nada más un error de ortografía, sino que estás aplicando la bitácora correcta, ¿no? Es un neologismo, así como lo estás utilizando tú, pero bien, eso también, nada más para que no vaya a haber errores
tan fundamentales, ¿no? Y que esté aclarado qué tipo de bitácora estás utilizando y que no sea nada más un horror ortográfico, ¿no? Un error ortográfico, perdón. Y bueno, de ahí en fuera, así por lo menos como está en el resumen que nos proporcionaron y de tu exposición, tu contexto y tu planteamiento del problema están claramente formulados, bien delimitados, a excepción de mi duda sobre el contexto mayor del problema gravísimo que tenemos de desaparición forzada de personas, que realmente no permite, insisto, en los hechos, una distinción tan clara como quisiéramos o como pudiéramos tener en la normativa, ¿no? En la normatividad, sobre todo cuando hay un vacío legal como dices que lo hay en el estado de Nayarit. Entonces, está claramente formulado, delimitado, delimitas muy bien con precisión la omisión normativa. La pregunta de investigación, por lo menos en el resumen que nos proporcionaron, no aparecía claramente formulada de manera independiente de los objetivos. Sin embargo, ahorita en tu presentación, pues ya lo señalaste con claridad, entonces pues me queda claro que también lo tienes claro, ¿no? Que desde el proyecto estuvo ahí presente. Tu justificación es sólida, bien argumentada, en términos de pertinencia social y jurídica, ¿no? Si hay un vacío legal en algo tan importante, ¿no? Y esta ruta, esta bitácora, ¿no? Esta ruta crítica que presentas es tan pesada para las familias, pues sí, es muy pertinente trabajar en ello, ¿no? Tu marco teórico conceptual, hay una buena argumentación, nada más que sugeriría, tal vez lo tienes, pero no viene en el resumen, la aclaración del concepto de racionalidad limitada y los referentes teóricos que lo sostienen. Me parece que ahí está Max Weber, que ya citaste, presente en esto de la delimitación de la racionalidad limitada, pero por lo menos en el resumen no está claro. La metodología está claramente identificada, es coherente con tu proyecto. No, a mí la metodología se me hace de lo más importante, porque pues es nuestra ruta crítica de trabajo, ¿no? Si la metodología está bien diseñada, podemos transitar con mediana claridad. Es muy bueno, ¿no? La presentación, por lo menos, insisto, en el resumen de los resultados preliminares que ya tienes, hallazgos concretos, esta disfunción estructural, el bloqueo a los derechos fundamentales, ¿no? Que es muy pertinente, pues, para los requisitos generales, como para lo que necesita la universidad, ¿no? Que tengan un impacto social. La normativa que vayas a proponer, sería bueno que buscaras cómo validarla, ¿no? Algún mecanismo de validación, ¿no? Consultar con expertos en el tema, ¿no? Que ya hayan, no solamente juristas, ¿no? Abogados, sino que es gente que ya haya propuesto normatividad, pues para que esté sólidamente acompañada tu propuesta, ¿no? Y que pueda llegar a un poder legislativo y que no te lo vayan a rebotar, porque los diputados no suelen ser expertos en los temas, ni expertos en derecho, ¿no? Ni tienen por qué serlo. Pero entonces que esté bien amarradito ahí y que tengas un mecanismo de validación de lo que vayas a proponer, ¿no? Jurídicamente hablando. Y bueno, pues esos serían todos mis comentarios. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, doctor. Continuamos con la retroalimentación del doctor Julio Gerardo Quiroz. Adelante. Muy buenas tardes a todas las personas presentes. Muchas gracias por la invitación. Aclaro, aunque ya lo mencionó muy bien la persona que nos presentó, yo no soy abogado. Entonces, en ese tenor, quiero también dejar claro que mis comentarios no irán justamente o precisamente por la vía jurídica, sino más enfocados en la cuestión teórica y en la cuestión a través de la cual estás tú abordando la problemática. Yo más que comentarios tendría preguntas que tengo claro que no se van a contestar en este preciso momento, pero que sí me gustaría que te llevaras junto con tu directora de tesis, que creo que está aquí presente. Muchas gracias también por la presencia. El tema, entiendo la importancia y creo que a partir de los comentarios del doctor Miguel me ha quedado mucho más claro también el por qué este problema que tú planteas es importante de abordar desde un estudio jurídico. Pero justo partiría de ahí. Yo sé que esta línea de investigación habla de estudios jurídicos, pero también habla de un enfoque de complejidad. Y el enfoque de complejidad no lo veo todavía bien cimentado. Hablas de cuáles son los autores que vas a manejar, de los cuales solo uno, como tal, habla del enfoque de complejidad y de manera muy particular de los sistemas adaptativos complejos. Pero la problemática, tal cual como está planteada en el proyecto de investigación, no refleja todavía ese enfoque de complejidad. Tú estás analizando un problema jurídico por la vía jurídica, con las herramientas que te da el derecho, pero no veo dónde está realmente ese enfoque sistémico de complejidad, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Inclusive tú dijiste que en tu problematización te importaban 3 cosas principalmente, que era la vía jurídica, la vía socioeconómica y la vía humana o de derechos humanos. La vía humana de derechos humanos y la vía jurídica, en términos estrictos, es hablar del sistema jurídico. Cuando hablas del sistema socioeconómico, también creo que hace falta claridad en qué cosas de las cuestiones socioeconómicas, qué cosas del sistema económico, qué cosas del sistema social vas a abordar para entender esta problemática. Hasta el momento yo veo un entendimiento desde la vía de la legalidad y desde la vía jurídica y no desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, aquí, en el mejor de los casos, yo lo que veo es que la complejidad parece estar más en el engarce de las teorías que en el propio análisis del problema. A partir de todo esto, la pregunta que yo te hago es con la intención de que reflexiones, ¿no? ¿Cómo es que esta reforma realizará desde un enfoque, cómo es que esta reforma se realizará desde un enfoque de complejidad? ¿O cómo es que esta reforma soluciona el problema, si la pretensión hasta cierto punto es solucionar el problema, entendiéndole como un problema complejo que aborda varias dimensiones sistémicas y estructurales de la sociedad nayarita? No me queda todavía claro dónde están estas cuestiones que son necesarias en un enfoque de complejidad, ¿no? Más allá de los autores, y no porque a mí me guste, pero además es abogado de formación, yo te recomendaría que revisaras la teoría de sistemas de Luhmann. Es una teoría de la sociedad y es una teoría de la complejidad. Y entonces él te dice cómo operan los sistemas, bajo qué códigos de comunicación, cómo es que estos códigos de comunicación y estos sistemas además establecen relación con otros sistemas a partir de acoplamientos estructurales, y así poder entender de alguna manera justamente tu problemática desde un enfoque de complejidad. Verás que Luhmann discute directamente con Weber, que lo estabas mencionando por ahí, pero en términos muy específicos, creo que ese es el enfoque de complejidad que todavía no es claro en tu problemática. Tu planteamiento es el planteamiento de un experto en materia jurídica, que eso es importantísimo y es vital, pero lo que debemos recordar aquí es que estamos en un doctorado con enfoque de complejidad.
Esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Gracias por el comentario. Continuamos con la presentación de Raimundo Alexei Ambrís Torres, que presentará su trabajo titulado Percepción de la Seguridad Pública en México, un análisis mediante modelos CART con los datos de el ENSU 2024-2026. Adelante. Ok, procedo a compartir mi pantalla. ¿Ya se ve? Sí, ya lo vemos bien. Ok, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Raimundo Alexei Ambrís Torres. Soy estudiante del doctorado en investigación social desde la complejidad. Y yo quiero titularme por 2 artículos. Mi primer artículo se titula Percepción de la Seguridad Pública en México, un análisis mediante modelos CART con datos de la ENSU. El periodo de estudio es del 2024 al 2026. Ok, ¿cuál es la pregunta de investigación? Bueno, la pregunta de investigación dice, ¿cómo se jerarquizan los factores espaciales, demográficos y comunicacionales en la determinación de la percepción de la seguridad urbana en México entre 2024 y 2026? Un análisis mediante árboles de clasificación y regresión CART. Bueno, básicamente, aquí voy a trabajar con la ENSU, voy a trabajar con diferentes variables espaciales. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a trabajar con los 32 estados de la República Mexicana, voy a trabajar con variables demográficas como sexo y edad, y también variables comunicacionales. La ENSU nos permite identificar 13 medios de comunicación que determinan la percepción de seguridad. Entre ellos están WhatsApp, Facebook, radio, televisión, comunicación interpersonal con la familia, con los vecinos. Son 13 medios en total y todos estos datos están contenidos dentro de la ENSU. Ok, básicamente, ¿qué es lo que me va a decir el modelo? El modelo me va a decir si una persona que vive o radica en el Estado de México y es mujer y aparte de eso consume Facebook, ¿qué tanta es la probabilidad de que tenga una percepción elevada de la inseguridad? Y bueno, la hipótesis precisamente es que los medios de comunicación y específicamente los electrónicos son los que actúan como nodo primario de clasificación. El modelo CART genera un árbol de clasificación y el nodo padre sería el primer corte. En este caso, de acuerdo a la hipótesis, sería los medios de comunicación electrónica como el más influyente. El objetivo general, bueno, es identificar a través del modelo los patrones que determinan la característica o el estado seguro o inseguro dependiendo de las variables. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que hace el modelo? El modelo es un algoritmo iterativo, utiliza ciertas métricas, por ejemplo, utiliza el índice de Gini y el de entropía para clasificar un nodo como más puro o menos puro. Entonces, ¿por qué elegí este modelo? Primero, por las características que tienen las variables. En las variables, por ejemplo, edad es una variable numérica, la variable sexo es una variable dicótoma, las variables medio de comunicación son variables categóricas. Entonces, esta técnica me permite trabajar con este tipo de variables y aparte de esto, su relación con la complejidad es que capta relaciones no lineales que otros modelos econométricos no necesariamente pueden captar, y además que otros modelos econométricos tienen supuestos más restrictivos como normalidad en la distribución de las variables, en los residuales, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de los objetivos específicos,
como vamos a trabajar con los 32 estados, es describir las tendencias espaciales y demográficas de la percepción de inseguridad. Son muchos datos. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, básicamente aquí se mapeó cada trimestre de la ENSU y se realizó un top de los estados que constantemente o que están en el top 10 de la percepción alta. ¿Por qué se eligió este periodo de estudios del 24 al 26? Bueno, se eligió este periodo porque la ENSU es trimestral, pero este periodo nos permite identificar variaciones en las tendencias de los estados. Analizando los datos, por ejemplo, es posible ver que estados como Sinaloa pueden presentar una tendencia baja de percepción y a partir de cierto periodo empieza a aumentar. Y hay otros que sí tienen continuamente un comportamiento de alta percepción. Y bueno, el segundo objetivo específico es caracterizar los patrones de consumo de los medios de comunicación digitales, tradicionales e interpersonales. ¿Qué es lo que más consume la gente que tiene una percepción alta de inseguridad? El marco teórico, ¿qué es la percepción de inseguridad? Bueno, está relacionada con cómo se relaciona el individuo con su entorno. Entonces, el individuo genera un juicio axiológico y define si el lugar es amenazante o no. Básicamente eso sería. Vale la pena aclarar que la percepción está desvinculada de la victimización. Estudios como el de LISCA concluyen que en varios países pueden tener una percepción un poco elevada. Sin embargo, las tasas de victimización pueden ser bajas. Entonces nosotros diríamos, bueno, entonces, ¿para qué estudiar la percepción si es una variable subjetiva? No, sí es importante porque tiene efectos como a nivel individual, están la ansiedad, el estrés, el aislamiento social, y en países como en Estados Unidos disparan el consumo de armas, ¿no? A nivel social, se determina, de acuerdo a Hartnagel, que hay una pérdida del capital social. Esto genera que el tejido social y las relaciones intangibles y de cooperación en la comunidad se vean afectadas, y también se ve la pérdida de espacios colectivos. La gente que tiene una alta percepción a la inseguridad modifica sus hábitos y muchas veces no sale de su casa. También esto tiene efectos económicos. Y bueno, por lo tanto, el identificar todos estos factores es de vital importancia para la generación de políticas públicas. Ok, el marco teórico es interdisciplinario. ¿Cómo se eligieron las variables? ¿Por qué tomamos los estados? Bueno, desde el punto de vista de la geografía humanística, un estado o un municipio o una comunidad no es solamente un espacio de tierra, ¿no? Un territorio, sino que tiene una connotación simbólica. Es decir, el lugar se entiende como una construcción social. Hay lugares que simbólicamente se denominan lugares de miedo y los lugares de tranquilidad, los lugares de paz. Y esto genera una correlación también con el individuo. Ahora, en cuanto a los medios de comunicación, ¿por qué se eligió la variable medios de comunicación? Bueno, porque en la actualidad la teoría de medios ha cobrado mucha importancia, la parte de las cámaras de eco, la posverdad, etcétera, etcétera, pero sobre todo se eligió por la teoría de la cultivación. Esta teoría es antigua y nos decía que las personas que estaban más expuestas a las noticias en la televisión tenían un sesgo o una percepción distorsionada del riesgo de victimización. Actualmente, esta teoría se ha venido actualizando y toma en cuenta la influencia de las redes sociales. Ese es también algo importante de esta investigación. Pretende contribuir a los hallazgos de esta nueva teoría de la cultivación de los medios digitales. Y la teoría de la victimización es la variable social, por eso elegimos sexo y edad, porque de acuerdo a esta teoría, las personas mayores y las mujeres son los que pueden percibir un mayor riesgo dada su vulnerabilidad. Ok, las variables, es importante identificar que solo vamos a trabajar en cada año con los trimestres 1 y 3. ¿Por qué?
porque la pregunta específica de medios en el descriptor de archivos solo se encuentra en esos trimestres. Se unificó la base de datos, se tienen 166,231 observaciones. Aquí están las variables, la variable objetivo es la dicótoma, y de ahí se van a empezar a clasificar, o el modelo va a empezar a clasificar las otras variables. Los resultados preliminares que se tiene, bueno, es en cuanto a los trimestres, aquí estamos graficando los trimestres y la percepción de inseguridad. Las mujeres tienen una mayor percepción de seguridad a nivel nacional que los hombres, la media nacional ronda alrededor del 60, y es interesante también aquí que cuando se analizó por grupos de edades, se descubrió que los adultos de mediana edad de 31 a 64 años eran los que tenían una eran más propensos a sentirse inseguros. Esto tiene un minuto, por favor, implicaciones en cuanto a las tendencias espaciales y demográficas. Aquí se identificaron los estados que entran dentro del top. Se identificó Zacatecas, el Estado de México, Morelos. Zacatecas andaba por el 97. Y bueno, en patrones de medios hay una ruptura, porque Facebook se configura como el medio más importante a partir del septiembre del 25. Y en cuanto a lo que falta, pues ya básicamente es hacer el modelo y calcular hiperparámetros, métricas de ajuste, etcétera, etcétera. Y eso sería todo. Gracias. agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Miguel Eduardo, adelante. Hola, tu trabajo me parece muy, muy sólido e inclusive técnicamente sofisticado, ¿no? Es complejidad aplicada. Yo hasta ahí ya no llego, ¿no? Eso no lo alcanzo a comprender adecuadamente. Yo estoy más en el mundo de la teoría y de la filosofía, pero me parece técnicamente sofisticado, muy sofisticado. Y sin embargo, justo esta aplicación, por lo menos hasta donde alcanzo yo a ver, me parece que no estás exponiendo el marco teórico, ¿no? La epistemología de la complejidad que da sustento a lo que estás haciendo, ¿no? A lo mejor podría ser como te vas a titular por artículo, pues tal vez podría ser prescindible, no lo sé, tendrías que verlo con tu tutor, con tu director tutor, pero yo creo que sí debería de llevar ¿qué estás entendiendo por todos esos términos que estás aplicando a un problema concreto, ¿no? O sea, la aplicación me parece muy buena, tal vez impecable, no lo puedo decir adecuadamente, tal vez impecable, la aplicación, insisto, ¿no? Técnicamente sofisticado, ¿no? Está muy bien hecho, ¿no? Muy sólido, pero me parece que sí falta todo este sustento epistemológico, ¿no? ¿Cuál es la epistemología que está detrás de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, el contexto y planteamiento es muy sólido, muy fundamentado en datos concretos, estadísticas concretas, ¿no? Lo manejas muy bien. Tu pregunta de investigación también está bien identificada. No lo está en el resumen que nos enviaron, pero en tu exposición lo expones bien. Tu estado del arte está también sólido, consolidado, con bibliografía amplia, actualizada, pero a la hora por lo menos en el resumen de la exposición, ¿sí? No está reflejado en un hilo conductor epistemológico que sustente epistemológicamente lo que estás haciendo. La metodología, insisto, es técnicamente sofisticada, justificada frente a alternativas
tradicionales, ¿no? Hay un buen nivel operativo con parámetros de complejidad, criterios de partición, de validación. Es adecuado el tema. No reportas bueno, ahorita ya en la exposición, pues sí, se ven los hallazgos preliminares que estás teniendo. Y algo que me llama mucho la atención, tu estudio integra la variable de cambio de hábitos como una innovación. ¿Cómo esta variable conductual se va a articular con los datos y cómo lograr este cambio de hábitos? ¿No? El cambio de hábitos, el cambio de juicios y actitudes es el más difícil de lograr, ¿no? Ya desde Hume nos lo había advertido con la falacia naturalista, ¿no? La sola conocimiento, la sola razón, el solo entendimiento no impulsa a la acción necesariamente. Entonces, bueno, esta variable de cambio de hábitos no, por lo menos no me quedó clara, tal vez sea yo el que no lo está entendiendo bien, pero de ahí en fuera, hay un autor que se llama Daniel Vázquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que hace algo parecido en otro contexto para otras cuestiones y corre modelos y trabaja de cerca con el C3, ¿no? El Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y todo este rollo. Y me parece que tu trabajo es de la misma calidad, por lo menos hasta donde mi limitación como filósofo especulativo alcanza a percibir, ¿no? Está muy sólido tu trabajo, con la excepción de lo que te comento del sustento epistemológico. Muchas gracias. Gracias por la retroalimentación. Raimundo, ¿puedes dejar de compartir, por favor? Gracias. Ya. Continuamos con la retroalimentación del doctor Julio Quiroz. Adelante. Muchas gracias. En términos generales coincido con el planteamiento del doctor Miguel, empezando también con la misma disculpa. Yo no soy especialista en estadística, ni mucho menos. Tengo algún conocimiento por la cuestión de la formación, pero estoy muy lejos de ser un experto en este tipo de cuestiones. Pero al igual que él, observo que sí es el trabajo que tú nos presentas es muy robusto en cuanto a términos técnicos y manejo de programas estadísticos, ¿no? La creación de un modelo CART, que se puede correr en R, en Python y en este tipo de cuestiones. Pero justamente no sé si irme hasta lo epistemológico, me atoraría antes en lo teórico, tampoco veo esa claridad de cómo es que este modelo se inserta en justamente una propuesta y una perspectiva teórica. Ahí creo que es necesario ser mucho más sólidos, mucho más contundentes, porque justamente lo que tú presentas es una cuestión técnica y creo que todavía no queda claro, al menos a mi entender, cuál es el aporte que genera tu trabajo. Y cuando digo cuál es el aporte, es que hace falta claridad en decir que este modelo CART ayuda mucho a transformar variables cualitativas en variables cuantitativas. Tú pusiste el ejemplo de la edad, que es una variable cuantitativa, pero el ejemplo cualitativo es justo la variable que te estaba mencionando el doctor Miguel, ¿no? Que tiene que ver con el cambio de actitudes. Esto es un aporte importante de estos modelos. En estos modelos también yo te preguntaría, ¿no? O en esa, ¿no? ¿Qué otras variables has contemplado para el análisis, ¿no? Y me refiero a variables que tengan que ver con elementos sociales, culturales, políticos, económicos, jurídicos, ¿sí? Que se pueden incorporar a este algoritmo que tú estás creando para comprender el problema, pues justo desde el enfoque de la complejidad.
Y la segunda pregunta, yo sé que no se van a responder ahora, pero son para que te las lleves a tu casita, es ¿cómo contribuye esto que tú estás haciendo justamente a por lo menos plantear una posible solución al problema de la inseguridad? Y esta pregunta la hago tomando en cuenta cuál es el enfoque de la universidad. No solo es plantear problemas teóricos, sino buscar soluciones, en este caso ya como doctorantes, a partir de la realización de una investigación. No solo es que hagas una propuesta teórica, sino cómo esta propuesta puede impactar en algo, ahorita podemos decirlo así de manera muy general, en algo como una política pública que esté vinculada justamente a atender la cuestión de la inseguridad, que es fundamental en la agenda pública, ¿no? ¿Cómo es que pasamos de la percepción, que es lo básico que tú estás analizando, la percepción que vemos en Facebook y demás? ¿Cómo es que pasas de esa percepción a una cosa mucho más concreta, ¿no? Esos datos, ¿para qué nos son útiles en términos ya más prácticos? Esos serían mis comentarios y digo, mis cuestionamientos no son para resolver ahora mismo, pero creo que son importantes que te los lleves porque inclusive van a ser útiles para tus conclusiones en el artículo o en ambos artículos que estás planteando. Muchísimas gracias. Gracias por la retroalimentación. Gracias. Continuamos con Jonathan Centeno Martínez, que presentará su trabajo titulado Desafíos jurídicos y sociales ante la extorsión, derecho de piso en la CDMX, una mirada desde la complejidad social. Adelante. Muchas gracias, moderador. Doctores, Miguel, Julio, compañeros, gracias por su tiempo y trataré de apegarme perfectamente al tiempo que me brindan. Pues bueno, como todos sabemos, el derecho de piso es un problema que no solamente está en la Ciudad de México, sino también en todo el país. Sin embargo, yo me focalizo en dos alcaldías, la Cuauhtémoc y Iztapalapa. Mi director de trabajo terminal es el doctor Giovanni Brian Chuga Izaguirre, y el planteamiento esencialmente es entender el problema desde la dinámica de la complejidad. El problema es la extorsión en su modalidad de cobro de derecho de piso, que constituye uno de los delitos con mayor impacto. Y para muestra solamente basta un botón. La cifra negra más alta en todo el país es la de este delito. Se estima que está entre el 95 y 97%. Es decir, que en el número más conservador es que únicamente denuncian, de cada 100 que son víctimas, únicamente denuncian 5. Y creemos que esta cifra negra es algo que nos puede dar un indicio sobre el tema, implica que hay que atacarlo más a fondo, ¿no? En Iztapalapa, por ejemplo, del 2024 a 2025, el número de denuncias creció en un 255%. En Cuauhtémoc fue también del 206%. Esto es un indicador de dos parámetros. Parece ser que también está funcionando una estrategia de campaña que se tuvieron para el tema de las denuncias, pero también puede ser un indicador de que el delito está creciendo cada vez más. El enfoque que utilizamos es un sistema adaptativo complejo, el SAC, y se busca más bien dejar en papel cómo interactúan sus actores formales e informales en una reproducción sistémica de este delito. El ámbito o las dimensiones que abordamos es primero el jurídico, como les digo, el caso de la cifra negra, que es determinante para poder abordar el tema. El social, que se ha normalizado a nivel social. ¿Cómo se ve el derecho de piso? Muchos de la gente que incluso lo cuenta, los comerciantes que hemos podido abordar, que ahorita verán, es únicamente un abordamiento, se abordó a 20 comerciantes que tienen este tema, y prácticamente lo normalizan. Muchos de ellos incluso ya lo consideran dentro del gasto ordinario que tienen a nivel semanal. También demuestra a nivel institucional la falta de coordinación en los 3 niveles de gobierno. Un nodo importante a nivel penitenciario, donde esto también es muy importante, 65% de las extorsiones se hacen con teléfonos desde las cárceles. Es gente que ha sido ya encarcelada y que está pagando una pena, sigue delinquiendo y bueno, de esta forma sigue operando. Incluso muchos de ellos son líderes de grupos criminales que están en estas dos alcaldías. Y obviamente la económica.
esta dimensión económica donde hay cierre de negocios y fuga de inversiones en las zonas afectadas. El desafío, sin duda, es comprender cómo interactúan estos actores y cómo este delito se reproduce, persiste y genera una alta impunidad. El objetivo general es identificar los mecanismos sistémicos que existen, y los específicos es cómo esta cifra negra, en lugar de ser un mecanismo pasivo, es un mecanismo activo de impunidad, es decir, una barrera que erosiona la posibilidad de atender el delito. E incluso a nivel indicador, nunca se abren carpetas de investigación, ni mucho menos existe un precedente a nivel jurídico que permita abordar el tema de manera determinante, ¿no? Igual, examinar la apropiación de la infraestructura penitenciaria como un nuevo operativo más, desde el cual se coordinan muchas extorsiones. Como les comento, muchos de los líderes criminales operan desde ahí, obviamente en complicidad con muchas de las autoridades penitenciarias. También hay que identificar patrones emergentes. En un momento les voy a contar un tema que se documentó en una de las primeras entrevistas que se hicieron, donde hay una simulación estatal, pero por criminales, mediante unas encuestas que ellos hacen de manera falsa. Y al final es proponer puntos de intervención que permitan disminuir este alto impacto que existe, y obviamente enfrentar el derecho de piso a nivel local y después se puede a nivel federal. Tenemos fundamentos teóricos de Sostrom con el tema de la participación comunitaria. Se aborda a los entrevistados de manera tal que permitan una retroalimentación, y también posteriormente hacer una vinculación en las comunidades que permitan fortalecer la atención a este delito. Sterman con la dinámica de sistemas y los puntos de inflexión, y Rodríguez y Rodrigo, que permiten los modelos basados en agentes de investigación social. Los conceptos claves, obviamente, es el sistema adaptativo complejo, la retroalimentación y los puntos de inflexión. La metodología y diseño. Les comentaba de esta primera parte que se hizo, fue un abordamiento piloto de 20 entrevistas que se hicieron, en las cuales cada vez era mucho más complicado abordar a los comerciantes. La verdad que tienen mucho miedo, pero ahí es donde justo nace este hallazgo emergente, que se los platico muy rápido, se ve muy sucinto. Resulta que llegan encuestadores con chalecos gubernamentales, simulan que son del Estado, y empiezan a tomar nota e información del comercio, del comerciante. Se lo llevan, la gente confía en ellos porque se acreditan como si fueran gente como servidores públicos, y después se llevan esa información, y resulta que 2 personas nos contaron que después le estaban marcando ya con esta información para poderlos extorsionar. Entonces eso genera bastante miedo, y justo genera una barrera nueva para poder generar este tipo de entrevistas. Entonces lo que estoy viendo es si voy unas 3 veces o 4 veces como para generar esa confianza antes de hacer la estructura de entrevistar la posibilidad de 60 víctimas que queremos abordar, o 60 comerciantes. Víctimas creo que ahí serían comerciantes todavía, porque ahí no hemos todavía confirmado si son víctimas o no de la extorsión. Ese sería el trabajo, bueno, las entrevistas, la observación, los análisis de la estadística, que ya hemos comentado alguna, la triangulación de fuentes. Si quieren entrevistar a 60 comerciantes al final, 20 servidores públicos, que ojalá podamos encontrar tomadores de decisiones en la materia, que se han hecho algunos cambios ahorita, y 10 expertos, que sean académicos, periodistas o incluso ONGs. Tenemos la guía de entrevistas para los comerciantes. Con esta prueba piloto se pudo fortalecer, e incluso el acuerdo de confidencialidad pues ya está más fortalecido. La guía de entrevistas para funcionarios, que va más de fondo sobre las políticas públicas, y la guía para la entrevista para expertos, y el análisis cualitativo, cuantitativo y el sistémico, que ya es con el análisis de redes. Los hallazgos emergentes es lo que les comentaba, esta simulación donde prácticamente el criminal ya no actúa de manera, ya no improvisa, sino incluso utiliza capacidades de inteligencia que van más allá, incluso una simulación de carácter de Estado. Lo que comentaban es que traían chalecos gubernamentales, tal cual, se acreditaron como si fueran un servidor público más, y otorgaron la información y después les llamaban. Y eso me lo comentaron en una primera instancia
Yo trabajo en la alcaldía Cuauhtémoc, en la colonia Juárez, y dos de las entrevistas las hice aquí, y era con comerciantes en los cuales yo he sido cliente durante tiempo. Ellos tuvieron la confianza de contarme, pero creo que esa parte va a ser muy complicada después, desarrollarla ya a un nivel más amplio. Tengo que ver por eso este tema de las 3 visitas, para ver si con esto se puede generar mayor confianza con los entrevistados. Eh, y bueno, eh, obviamente este mecanismo que ellos utilizan amplifica la efectividad de la extorsión al reducir la incertidumbre para los criminales, porque tienen información de primera mano. Los hallazgos, otro de los hallazgos más es también la diferencia entre cada alcaldía. Cada una de las políticas públicas se tiene que diferenciar. Por ejemplo, en Cuauhtémoc existe mucho restaurante, mucho comercio formal e incluso mucho bar. Y en Iztapalapa es más pequeños comercios y mucho comercio informal y tianguis. Las cuotas obviamente son totalmente diferentes, y la presencia criminal, por ejemplo en la Cuauhtémoc, es mucho más organizada. Son bandas de crimen organizado mucho más sólidas, con mecanismos más claros y mucho más recursos, e incluso que tienen que interactuar con otros crímenes, como la venta de estupefacientes en los bares, y bueno, con amenazas que van un poco más allá. Y los grupos de identidad territorial operan más en Iztapalapa, donde hay incluso ya se conoce la gente que ya es criminal, y las zonas en las cuales muchos de ellos viven y tienen como esta ya convivencia, y más, ya se encuentra más normalizada esta parte, ¿no? Ahí lo que se propone es un enfoque más de desarrollo social y prevención comunitaria, y en Cuauhtémoc, por ejemplo, más un enfoque de protección a los restaurantes y políticas públicas asentadas hacia ellos. Aquí se pone el modelo causal del derecho de piso, que obviamente miedo a la denuncia es una falta de protección, desconfianza institucional, se sube la cifra negra, eso incrementa la impunidad y se fortalece el criminal y existe más extorsión. Y se vuelve un ciclo de impunidad reforzador. Al final, romper el ciclo es mucho más complicado, justo porque no existe un blindaje en la denuncia. La gente le da miedo denunciar, y con eso pues no se puede hacer nada. Y es lo que les comentaba, que la cifra negra, al final de cuentas, se vuelve un mecanismo activo en lugar de un mecanismo pasivo. Existe esa barrera y no se puede ni siquiera considerar. Entonces ese dato se tiene que desarrollar, estas cifras se tienen que desarrollar bien, como para ver cómo se aborda. Ese dato no nada más, que no quede como un tema de que no existe para el Estado, más bien eso nos está enseñando que se tiene que abordar de una manera mucho más certera. Y el análisis de las propuestas sistémicas. Una de las primeras propuestas, esto todavía se tiene que revisar en el papel, sobre todo a nivel legal, por una reforma penitenciaria, pero hay unos famosos jammers que permiten el blindaje para que no se puedan hacer llamadas de las cárceles, llamadas ilegales, y bueno, con esto se ataca la infraestructura carcelaria como un centro de operaciones más, y bueno, también el sistema penal que no disuade, y que los procesados por extorsión, por ejemplo, que operan desde la cárcel, tengan una ubicación mucho más particular. Por ejemplo, desde los penales federales no hay problema, parece que de ahí no hay tantas llamadas telefónicas. Les pongo aquí una nota, si pueden ver, esta nota que ven ahí, que está en la captura de pantalla, es una muestra de cómo operan. Un custodio fue detenido al ingreso de su trabajo con 65 chips. Dicen que cobran 2.500 semanales a los reos que operan con un teléfono celular desde las cárceles. Entonces, para que se den idea de cómo se opera. Y en la zona metropolitana está Santa Marta, Catitla, o el oriente y el norte, como los principales ejes de donde salen las llamadas de extensión telefónica, y también la operación de derecho de piso desde ahí. Y para muestra también otro dato más, en el 2024 se recuperaron 6.633 teléfonos celulares desde las cárceles, tan solo en la Ciudad de México. Y bueno, el otro es el cambio de lógica de la denuncia, que existan canales. Un minuto, por favor. Gracias. Canales de denuncia anónima, y que también se puede explorar la extinción de dominio para que las víctimas puedan ver resarcido este elemento de que les han quitado parte de su economía familiar, y muchas veces incluso su tranquilidad, ¿no? Y bueno, las conclusiones: queremos cambiar y hacer estrategias diferenciadas por alcaldía,
una coordinación efectiva en los 3 niveles de gobierno, participación comunitaria y que la investigación social continúe y permita adaptar las intervenciones en la evolución del sistema mismo, ¿no? Aquí tenemos los diferentes cambios de paradigma. De reacción positiva a prevención sistémica. Esa prácticamente sería mi presentación. Les agradezco mucho su tiempo. Gracias. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Miguel Eduardo Morales, adelante. Hola, buenas tardes nuevamente, Jonathan. Muy sólido tu proyecto, el contexto y el planteamiento del problema, bien formulados, la delimitación territorial también bien específica. La pregunta de investigación no fue, por lo menos en el resumen, no fue explícita. Creo que hay que, seguramente en tu proyecto sí lo está, ¿no? Pero ahorita en la exposición me parece que no fue explícita. Entonces, la pregunta tiene que estar bien explicitada. Los resultados, los hallazgos intermedios son muy valiosos, ¿no? Muy valiosos. Estos resultados sustantivos que ya presentas de esta fase piloto que ya está ejecutada, los hallazgos emergentes ya que los tienes ya documentados, con conclusiones preliminares, excede lo que se esperaba para este coloquio, ¿no? Entonces es muy valioso. Sin embargo, hay un problema que también vuelvo a remitirme a Daniel Vázquez, porque él lo presentó con mucha claridad y la solución fue que él halló con su equipo de trabajo, pues fue estudiar el pasado, ¿no? Fue estudiar a los Zetas, que un grupo delictivo pues ya desaparecido y transformado, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Porque este hallazgo de los falsos encuestadores es un dato muy valioso, pero presenta un peligro grave. Entonces, tu trabajo sería no solamente más valioso, ¿no? Que lo pusieras en tu mismo trabajo, que lo reportaras en tu reporte de investigación, las medidas de seguridad que estás tomando, ¿sí? También hay un trabajo importantísimo que hizo un sociólogo respecto de la trata de personas con fines de explotación sexual, la prostitución en la zona de la Merced, también en la Cuauhtémoc, cómo se infiltró, cómo se metía a los hoteles, cómo platicaba con las muchachas, cómo se ganaba la confianza de ellas. Y en el reporte de investigación justo pone todas las medidas de seguridad que tomó, los problemas que se presentó, las filtraciones que tuvieron, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería valioso reportarlo, pero sobre todo y mucho más importante, que seguramente ya lo tienes, ¿no? Pero es valioso que lo tengas, pues para protegerte, ¿no? Si un falso encuestador te ve por ahí, pues va a dar el pitazo y te pones en riesgo tú y a tu equipo, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Tu seguridad, más allá del reporte de investigación, ¿no? Que estés a salvo. En el marco teórico conceptual, no identificas, no sé si lo haya, tal vez no lo hay y por eso no lo identificas, pero si lo hay, pues habría que investigarlo, ¿no? Si ya existe literatura de corrientes autores que apliquen el marco de sistemas adaptativos complejos a fenómenos delictivos. El que yo conozco que existe, para redes de macrocriminalidad, es Daniel Vázquez. Todos los libros de Daniel Vázquez están en PDF a disposición gratuitamente en internet. Inclusive él los tiene a disposición en su propia página de Facebook. Entonces,
bueno, sería muy interesante o muy pertinente que tuvieras un sustento teórico conceptual con un antecedente de aplicación, ¿no?, de los SAC a fenómeno delictivo. La metodología también la tienes identificada con mucha claridad, es coherente con el proyecto, la triangulación entre entrevistas, estadística, observación en piso, ¿no? A nivel de calle, es robusta. Las propuestas de intervención son concretas, bien conectadas. Sobre todo esta idea que yo creo que es un punto muy fuerte, ¿no?, de la cifra negra. Lo que hacemos muchos investigadores o lo que hacen muchos investigadores con cifra negra e inclusive con cifra gris es, pues no se sabe. No, no, aquí no es así, ¿no? Eso es algo muy importante que has evidenciado, ¿no? Aquí no es así, esa cifra negra está operando, ¿no? Entonces es importante ese hallazgo y que lo hagas todavía más relevante tal vez en tu trabajo. Ahora hay una pequeña, no es mucha, ¿no? Pero yo creo que sí también lo tienes que hacer explícito, tal vez en las conclusiones, tal vez en la introducción, cuando ya sea el momento pertinente de formularlas, la congruencia entre la línea de investigación del doctorado, de efectos de la desigualdad y medidas de restribución para la equidad, con el problema criminológico institucional de tu estudio, ¿no? No es tan evidente, ¿no? O sea, seguro que están relacionados, ¿no?, pero no es tan evidente, hay que hacerlo evidente. Y también sería muy valioso ¿qué esperarías tú encontrar, o cuál sería tu proyección al escalar tu muestra de los participantes que tienes en los hallazgos preliminares a los 100 participantes? Ojalá que se logre, ¿no? Pero sería muy valioso que una vez teniendo este resultado parcial, hagas tú una proyección, ¿no? ¿Qué es lo que esperas encontrar con tus 100 participantes? Y cuando tengas los 100 participantes y los resultados, hacer la comparación con tu proyección. Eso sería todo de mi parte y muchas felicidades a ti y a los participantes que llevamos. Son trabajos, hay algo muy importante que quiero resaltar, que la Universidad Rosario Castellanos tiene muchísimas dificultades, pero su fuerte es el impacto social que quiere tener, ¿sí? Y en eso, con alumnos, con estudiantes, con ustedes, seguro que vamos a lograr ese objetivo de tener un impacto social, ¿sí? Si logramos cambiar la vida de 1, 2, 3, 4 personas, la universidad se paga sola, ¿sí? Entonces, eso es muy valioso y es muy agradable encontrar trabajos tan buenos como los que nos están presentando. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con la retroalimentación del doctor Julio Quiroz. Adelante. Muchísimas gracias nuevamente. Una exposición bastante clara respecto a lo que deseas hacer y respecto a cómo entender la extorsión como un sistema complejo emergente. En palabras de otros autores hablaríamos de sistemas de organización y sistemas de interacción. Como te decía, bastante claro lo que quieres hacer, muy bien explicado y bastante explícito cuál es el proceso y cómo es que está interviniendo este enfoque de la complejidad en el planteamiento del problema. Lo único que me genera una duda importante es que una parte fundamental, no solo de tu planteamiento, sino de una propuesta de acción y de transformación, está justamente vinculada a realizar una reforma penitenciaria. Sí entiendo que es valioso realizar una reforma penitenciaria, pero valdría la pena preguntarse a partir de ahí que cómo es que esta reforma
va a mejorar la idea, ¿no?, de la confianza en la denuncia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre un mecanismo más robusto e inclusive mucho más fuerte en cuanto a la penalidad, por ejemplo, de una persona que genere extorsión? ¿Cómo es que eso va a generar más confianza? Te hago esta pregunta porque tú sabes que desde este enfoque de complejidad la respuesta no es directa. No es si A, entonces B. Hay una serie de causalidades que tendrías que analizar ahí y que creo que debes contemplar en tu estudio porque es fundamental. Porque si no se da esa respuesta, muy probablemente tu estudio quede como un estudio jurídico que no está abordando el problema desde una visión de complejidad, sino que está pensando en una causalidad si A, entonces B. Si hay una penalidad más fuerte, la confianza va a aumentar en la denuncia. Sería, en comparación de todo lo que estás haciendo, sería una respuesta muy pobre y creo que no vas por ahí. Entonces valdría la pena que a la hora de ya desarrollar el trabajo, trates de dar esta respuesta desde la complejidad misma. ¿Y por qué menciono esto? Porque justo tú hablas de cómo es que al interior de la penitenciaría, ¿no?, se va conformando una estructura criminal que es independiente, pareciera ser, de lo que sucede en cuanto a las penalidades. Que haya un ejercicio mucho más rudo, ¿no?, de las penas, no ha dirimido ni ha minimizado en lo absoluto, ¿no? Entonces, por eso es que deberías contemplar esta cuestión, ¿no? Y justo a todos les he generado una pregunta que se van a llevar allá a su casa, ¿no? La pregunta para ti es, ¿no?, ¿cómo es que una reforma penitenciaria contribuye a la solución del problema que tú estás planteando desde un enfoque de complejidad, ¿no? Lo mismo en cuanto a la relación con la lógica de la denuncia, ¿no? Que no quede una cosa te digo, ¿no?, de si A, entonces B, sino que se aborde también desde la complejidad, desde la repetición de ciertos patrones, desde las posibilidades de que emerjan también nuevas estructuras que permitan la manifestación, por lo menos temporal o mucho más sólida, de un sistema jurídico justamente más confiable, ¿no? Y más confiable porque el supuesto es que tú estás abordando la problemática desde diferentes puntos económicos, sociales, políticos. Inclusive creo que en lo político te puedes recargar un poco más, pero eso ya es otra cuestión que podría generar problemas. Pero en realidad serían estrictamente esos mis comentarios. Te agradezco la presentación y ojalá y sean comentarios útiles, ¿no?, y que sirvan para que este enfoque de complejidad quede bien manifiesto en tu trabajo, además de que la propuesta final también sea una propuesta más sólida porque está justamente sustentada en este mismo enfoque. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la retroalimentación. Continuamos con Elizabeth Susana Rodríguez Martínez, que presenta su trabajo titulado Evaluación de éxito y fracaso en participaciones de las mujeres candidatas a la CSJN en el proceso comicial 2014-2015 del Poder Judicial de la Federación, desde la complejidad y los sistemas adaptativos complejos. Adelante. Gracias, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Julio. Buenas tardes, doctor Miguel Morales. Agradezco la presentación del profesor Ángel Flamenco y muchas gracias a mis compañeros que me antecedieron por estar hoy esta tarde reunidos. Efectivamente, como bien lo mencionó nuestro moderador, mi tema va encaminado a la evaluación del éxito y el fracaso de la participación de las mujeres candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el proceso comicial 2024-2025 en el Poder Judicial de la Federación. Estoy en segundo semestre, este es el segundo coloquio del doctorado en investigación social desde la complejidad, y la línea de investigación por la cual se está investigando este tema tiene que ver con la paridad participativa, la gobernanza y las prácticas sociales desde la participación para el cambio social desde los sistemas adaptativos complejos.
Brevemente les voy a presentar un contexto general de los sistemas que se están intentando analizar en esta tesis. Y bueno, partimos de varios sistemas, un análisis sistémico desde el ámbito político, social, cultural, incluso el sistema político y el sistema electoral mexicano, donde estamos abordando este tipo de elementos y donde se quiere resaltar el tema de la reforma electoral al Poder Judicial de la Federación y cómo esta surge a través de un argumento que se pretende democratizar el Poder Judicial o democratizar la acción judicial con la intervención del voto directo de la ciudadanía y cómo acercar el Poder Judicial de cierta manera a la ciudadanía. A través de estos sistemas o de este microanálisis del sistema, pues vemos tres subsistemas que están insertos o convergen entre ellos. Está el sistema político, dentro de ellos está el poder judicial, el poder legislativo y el poder judicial, que justamente es el que nosotros vamos a analizar, y que dentro de él y del ámbito social se encuentra justo la idea de las candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Federación y de cómo éstas ven o podrían ver a las mujeres y niñas en un contexto, si bien no de representación, sí de participación dentro de ellos. Y cómo en el ámbito del subsistema, del sistema cultural, cómo las mujeres han sido rezagadas a lo largo de la historia pues de todo el contexto, ¿no? Incluso vemos en esta presentación, en este coloquio, pues hay más cantidad de hombres que de mujeres exponiendo o presentando temas o estando dentro de un papel. Históricamente las mujeres que han sido relegadas ahora llegan a un cargo o intentan contender por él, tomando en consideración que dentro de este análisis o esta elección directa, pues tuvieron algún piso, digamos, disparejo, ya que hubo desde el inicio 3 comités diferentes que eligieron a estas candidatas. Hubo un comité por cada poder ejecutivo, con lo cual el camino de llegar hacia la Suprema Corte ya no fue igualitario, ya no fue democrático para todas ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo este contexto político ha avanzado a través del contexto? Bueno, tenemos el contexto también del ámbito legislativo, en donde se promulga la ley de paridad en todo en el año 2019, y que gracias a ello el Poder Judicial empieza como a insertarse y a abrir este panorama cultural y resarcir estas ideas patriarcales en la conformación del Poder Judicial, en donde vemos, por ejemplo, que para el año 2017 había solamente 2 ministras de 11 integrantes, ¿no? Entonces, desde ahí lo vemos o tenemos esa parte de la unión de estos 3 subsistemas. Y bueno, acercándonos un poquito, y para no andar más en la reforma, que es todo un tema, la verdad, dentro de ello nosotros estamos intentando ver algunas de estas problemáticas que surgieron tras la reforma, como la falta de experiencia jurisdiccional de las personas juzgadoras, la intervención del Poder Ejecutivo durante todo el proceso de la reforma, incluso desde los planes A, B y C, donde se establece esta reforma, y cómo el INE, a través de instrumentos de acuerdos, lleva a la conformación de las mujeres de forma de designación y no de elección, ¿no? Más adelante espero poderles aclarar más este contexto. Y finalmente, pues nosotros tenemos el planteamiento de nuestro problema, que tiene que ver justo con el fracaso o el éxito de las campañas electorales de las mujeres aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dentro de este planteamiento, pues nosotros estamos tomando en consideración varios elementos, como que no hubo financiamiento público para llevar a cabo las campañas, y que los lineamientos para hacer las campañas fueron muy limitativos. Ellas y ellos podían presentarse a hacer actos protocolarios de campaña, pero siempre y cuando acudieran todos los aspirantes a esos cargos para poder dar a conocer pues su proyecto. Con lo cual estamos hablando de que la Suprema Corte de Justicia, si bien es cierto, redujo la cantidad de integrantes, que son 9, los aspirantes generales, entre hombres y mujeres,
oscilaba entre 64 y 65 aspirantes para que, bueno, pues todos tuviesen o pudiesen ir a un ámbito protocolario para presentar sus propuestas. Era bastante complicado. Ahora bien, ¿por qué la Suprema Corte de Justicia y no alguna otra instancia? Bueno, la Suprema Corte de Justicia es la máxima autoridad jurisdiccional mexicana, y es aquí justo donde se deciden temas relacionados con los derechos de las mujeres mexicanas de forma definitiva e inapelable. Por eso es que el que estén mujeres dentro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, se pretende o se prevé que su agenda vire un poco hacia justo estos temas de resolver los problemas con perspectiva de género, entre algunos otros. Tenemos un objetivo general que prácticamente tiene que ver con explicar qué factores históricos, socioculturales, institucionales e incluso individuales intervinieron en la participación y éxito electoral de las mujeres que contendieron en este proceso. La finalidad de esta investigación es interpretar cuál fue la percepción sobre la representación social de las mujeres desde esta nueva gobernanza judicial que se hace de la Suprema Corte. Y bueno, esta investigación se va a llevar a cabo a través de adoptar un diseño metodológico transdisciplinar con un enfoque de sistemas adaptativos complejos, claro, coadyuvado de una metodología cualitativa, y también se pretende insertar el enfoque de investigación participativa en ello. Tenemos 3 objetivos específicos. De ellos tenemos que el primero consiste en analizar los conceptos de democracia, de justicia y de participación, pero desde un enfoque de la identidad femenina, desde un enfoque de las teorías sociales, la teoría de los sistemas como Nicholas Luhmann, por allí, que tiene algunos elementos importantes sobre la justicia y la democracia, y también identificar el discurso y percepción de las mujeres juzgadoras con relación a la participación femenina, para después ir cerrando con la tesis. Se pretende interpretar esta discusión de si las mujeres participaron y esta acción fue individual, porque fue una elección de ellas, o bien fue una elección colectiva, una elección que pudiese verse desde la teoría feminista como esta idea de intentar ingresar a espacios de representación para poder coadyuvar a la agenda de las mujeres. Esta tesis tiene una justificación doble. En el texto, en el protocolo es un poco más amplia, pero aquí la voy a resumir a 2 momentos. Tiene una justificación teórica, ya que esta investigación pretende generar una línea base para los estudios de género en el Poder Judicial. Con esto no queremos decir que no haya investigación sobre el tema, sino que hay ciertos vacíos. Por lo tanto, desde la academia se pretende llenar este vacío de un estudio empírico y teórico sobre justo la participación electoral de las mujeres en el Poder Judicial. Los numeritos que están aquí son meramente ilustrativos. Aún no hemos realizado de lleno las entrevistas. Sin embargo, de manera general, nosotros consideramos que la hipótesis es que las mujeres que contendieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación participaron más por un interés individual o un interés laboral e incluso un interés político, que un interés por representar a la agenda de las mujeres en cuestión jurisdiccional, o representar temas de género, o representar estos temas que habían estado como relegados dentro del ámbito jurisdiccional, que tiene que ver con violencia de género y algunos otros elementos más. La metodología que pretendemos llevar a cabo en este trabajo tiene que ver con un enfoque mixto, un enfoque cualitativo y cuantitativo a través de un cuestionario digital. ¿Por qué un cuestionario digital? Bueno, pues porque las aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues están en todo el país, con lo cual puede haber aspirantes en Baja California, Ciudad de México, en el sur, en el norte, y entonces por eso se va a hacer un cuestionario digital. Las personas encuestadas van a ser justo las mujeres aspirantes, 32 de ellas, en realidad fueron 33 las personas que contendieron,
pero justo una candidata no subió información a una plataforma base que nosotros estamos trabajando, que se llama Conóceles, que es de INE, y que justo esta plataforma nos dice por qué quieren ocupar un cargo público estas mujeres. Y dentro de esa respuesta, bueno, se esperaría que dijeran, bueno, pues porque queremos participar en la impartición de justicia, en la percepción de género, promocionar la equidad, no sé, algo de estos temas. Sin embargo, pues no se ve a grandes rasgos estas respuestas, pero sí vemos algunas otras como, bueno, pues yo quiero seguir siendo magistrada, yo quiero ser magistrada porque quiero representar a mi pueblo, vemos ese tipo de discursos, aunque no vemos el discurso de género, a pesar de que la reforma al 2019 se da y se garantiza la paridad en todos los órganos autónomos y todos los órganos de niveles de gobierno, gracias a la búsqueda de la representación de las mujeres en estos espacios, ¿no? Bueno, entonces no hay, y bueno, esta candidata tampoco sube ningún dato, entre ellos correo electrónico, número de teléfono, currículum vitae. Entonces nos quedaremos con estas 32 candidatas en donde se pretende hacer una investigación participativa y donde sí, gracias, donde ellas, mujeres, se vean a través de agentes de organización, de autoorganizarse, de adaptarse y de aprender frente a este cambiante entorno político, social y cultural. En el tratamiento de datos pensamos correr un SPS a través de los datos que se arrojen y las entrevistas serán estructuradas. Finalmente, nosotros para el procesamiento de datos se realizará en primer lugar un análisis de dispersión para identificar la variabilidad y la distribución de los datos obtenidos para posteriormente aplicar un análisis estadístico de correlación de Pearson con el fin de determinar la existencia de los intereses, interés individual, político, social, cultural, económico y demás que había comentado hace un momento. Dentro de mi marco teórico tengo algunas teorías. Empezamos con las teorías generales de Bert Conley, desde la teoría general de sistemas, la de Luhmann, una teoría, también la teoría moderna de los sistemas, que por allí tenemos a Buckley y a Walter, a Science y a Complexity desde Warren, y algunos conceptos básicos como la democracia, la identidad femenina, la justicia de género, la participación femenina, y algunos de estos autores que ustedes pueden ver aquí, que tienen prácticamente se ha iniciado a construir la literatura del Poder Judicial, ya que era un órgano, ya que es una institución que no se ha analizado de manera general como sí se ha hecho en el Poder Legislativo, como sí se ha hecho en el Poder Legislativo, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos algunas teorías que se estarán abordando para poder llevar a cabo este trabajo y bueno, agradezco los comentarios. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Miguel Eduardo, adelante. Hola, buenas tardes. Nuevamente, buenas tardes, Elizabeth. Y está también, por lo menos con el resumen que nos enviaron, pues se ve bien armado tu proyecto. El punto más fuerte, más sólido, que inclusive es tan bueno y tan sólido que puede restarle importancia al resto de los elementos del proyecto de investigación, es el contexto y el planteamiento del problema. Están descritos con buen detalle institucional y normativo, pero pues no sé cómo esté el proyecto completo. Yo espero que esté bien equilibrado, pero si no es así, si tu análisis contextual es más amplio y le gana espacio a lo demás, procura equilibrarlo, ¿no? Por muchas cuestiones epistemológicas, metodológicas, expositivas, pero también inclusive por una cuestión de estética, ¿no? Que no esté desequilibrado.
Tu pregunta de investigación, sí, la formulas explícitamente, es muy coherente con el problema planteado. Es un punto fuerte de tu proyecto, por lo menos, insisto, porque a nosotros nos llegan nada más los resúmenes que ustedes elaboraron, ¿no? Por lo menos en el resumen que nos llega, cumple cabalmente con los criterios también de la guía que nos hicieron llegar de los puntos que teníamos que revisar. Un punto un poco flaco es la justificación. Por supuesto que la pertinencia social está bien justificada y es clara, pero hay que explicitar con mayor precisión, insisto nuevamente, ¿no? Perdón que insista tanto en esto, ¿no? Pero por lo menos en el resumen que nos enviaron no está tan bien explícito, ¿no? Entonces, si es así también en tu proyecto, tómalo en cuenta. Más allá del robusto contexto, de la narrativa del contexto que presentas, ¿por qué? ¿Cómo se justifica el análisis desde SAC y no desde un enfoque de ciencia política electoral, ¿no? O de derecho electoral, ¿no? O sea, ¿cómo se justifica la aplicación de sistemas adaptativos, de la metodología, la teoría de sistemas adaptativos complejos, ¿no? Eso lo dejaste un poco más claro en tu intervención ahorita oral, ¿no? Pero en el resumen que nos enviaron, no está tan clara la justificación de la aplicación de SAC. También ahorita me fijé así, en mi computadora aparece con letra muy chiquita las presentaciones que ponen, que comparten ustedes, ¿no? Pero de lo que alcancé a ver de la literatura, del estado del arte, no me parece que tengas identificado que este enfoque de sistemas adaptativos complejos, ¿qué autores estás utilizando? ¿No? Pues está la triada clásica que han estado utilizando, pues prácticamente, que son nuestros clásicos de complejidad, ¿no? Mencionaste a Bertalanffy, ¿no? Ese es muy bueno, pero Bertalanffy no es suficiente, sobre todo porque él se queda en un ámbito determinado. Hay que traerlo al ámbito de ciencias sociales. El doctor Quirós seguramente va a insistir en alguien que es sumamente importante y que no hemos visto pues que lo estén utilizando, porque pues es el mero Chipocles de que trajo a Bertalanffy las ciencias sociales, pues es Niklaus Luhmann, ¿no? Entonces, pues evidentemente Edgar Morán, Lara Rosano de la UNAM, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, ¿no? Y Rolando García, ¿no? Serían así como que los básicos, pero no los vi o no los mencionaste y no los vi en tu resumen, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu literatura, tu marco teórico de sistemas adaptativos complejos? Y sobre todo, vi ahí algunos aplicados a educación, ¿no? Entonces, pues si no hay aplicado a sistemas electorales, pues qué bueno, es un área de oportunidad, ¿no? Tú vas a abrir brecha, está padrísimo, pero tienes que explicitarlo, que no quede así como que que es un hueco o que estamos pecando de ignorancia, que como si no los hubiera, ¿no? Si no los hay, se explicita. Pues ya investigué y no los hay. Yo soy pionera, perfecto, ¿no? Pero si los hay, sí hay que utilizarlos, ¿no? Hay que utilizarlos porque no son nada más rendirles el honor que merecen a los pioneros, sino que
son pioneros y nos están ayudando a transitar un camino, ¿no? Entonces es necesario utilizarlos, descubrirlos y utilizarlos, si los hay. Si no los hay, pues también mencionar que ahí existe un hueco y que entonces la pionera eres tú, ¿no? Eso estaría padrísimo, ¿no? Pero hay que hacerlo explícito. La metodología está también identificada con claridad, pero necesita esta justificación que ya que te mencioné. La congruencia también con la línea de investigación me parece que está bien articulada y clara. Y ahorita ya lo mencionaste, que tienes ahí tu coto de 30 y tantas magistradas, ¿no? Porque en el resumen dice entrevistar a cada una de las magistradas. ¿Es la totalidad, las 30 y tantas magistradas, o es una muestra? Si es la totalidad o es una muestra, de cualquier manera, sobre todo si es la totalidad, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad real de acceder a ellas, ¿no? De tener un compromiso de ellas, de que realmente vayan a contestar las encuestas, de que te vayan a conceder la entrevista, sobre todo teniendo en cuenta que pues son figuras públicas con agendas institucionales complejas, ¿no? Y que no sea un ideal o una aspiración, ¿no? De quiero entrevistarlas y chin, a la hora de la hora te cerraron las puertas, ¿no? Entonces mejor no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Entonces hay que asegurar esa muestra, ¿no? No nada más, voy a entrevistar a todas y cada una. No, a ver, mi muestra se construye con cuántas ya tengo comprometidas, ¿no? Y después cuántas efectivamente me concedieron las entrevistas, ¿sí? Y bien, pues esas serían mis sugerencias y mis observaciones. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias por la retroalimentación. Continuamos con el doctor Julio Quirós. Adelante. Muchas gracias. Pues sí, justamente y solo porque el doctor Miguel lo mencionó, yo voy a caer e insistir en la cuestión del Luhmann, pero un poco más adelante. En cuanto a la cuestión metodológica, algo que me llama la atención y seguramente, como lo dicen por ahí, es porque en el resumen no hay cabida suficiente para poner ese tipo de cuestiones y no lo vi tan claro en la exposición. No estoy diciendo que no esté, pero creo que valdría la pena puntualizar en algún momento del proceso de investigación. Es qué variables vas a utilizar para medir el éxito o el fracaso de la participación de las mujeres en estos procesos, si le queremos llamar democráticos, ¿no? En estos procesos ahora democráticos, ¿no? O de elección popular, le diría yo mejor, en vez de democráticos, de elección popular, ¿no? Para contender por una magistratura a nivel estatal. ¿No? Yo sí me gustaría en su momento, y creo que es fundamental que tú aclares cuáles son las variables que vas a utilizar, porque además ya dijiste, no, voy a correr un modelo estadístico, voy a hacer una regresión, lo voy a complementar con entrevistas semiestructuradas, etcétera, pero creo que sí es importante conocer las variables que te van a permitir justamente justificar que hay un éxito o hay un fracaso, ¿no? De la participación de las mujeres, ¿no? Para entender en comparación de qué o en función de qué es que se está hablando de este éxito o de este fracaso. Y la otra cuestión, justo, tú lo mencionaste también, no solo el doctor Miguel, mencionaste a Luhmann. Yo te voy a conminar a que si decides ir por esa vía, consultes a otros autores de la teoría de sistemas, te los voy a decir despacito para que los anotes. No, una de ellas es Elena Esposito. Ella es italiana y últimamente ha justamente trabajado esta idea de la perspectiva de género desde la teoría de sistemas de Luhmann. Raffaele De Giorgi, también es otro italiano, trabajan a veces juntos, a veces por separado.
Hay un alemán justamente que se llama Rudolf, o sea, así como Rodolfo. Stig B. Se escribe Stitch como el que es un ratón, o bueno, el extraterrestre ese, Stitch, y luego V de vaca, E-H. En términos así mucho más cercanos, hay una mujer de la Universidad de la UAM, del Estado de México, que se llama Claudia Elisa López Miranda. Y te voy a hacer una recomendación que no te va a gustar, pero que sí la tienes que abordar. Es del mismo Luhmann y hay un texto que se llama Frauen, Herren und Spencer Braun, o Mujeres, Hombres y Spencer Braun, así Spencer, café. Este texto es importante porque ahí Luhmann hace una crítica muy importante a los textos y a algunas posturas teóricas que abordan los problemas de género, y particularmente no el género, sino del feminismo, movimientos sociales, etcétera. Seguramente no te va a gustar mucho por la perspectiva que él tiene. Es un texto de los años 70, pero creo que es importante que lo conozcas para que tu argumentación a la larga sea mucho más sólida, porque te adelanto, él no está muy a favor de los estudios de género. Ahí vienen unas explicaciones que creo que son importantes justo para solidificar tu argumento de manera más tardía. Te repito, es un texto de los años 70, estamos en el 2026, pero es fundamental porque mucha gente que estudia teoría de sistemas desde la perspectiva luhmanniana, al escuchar estudios de género, sí brinca por ahí con una muy buena argumentación de Luhmann, no de uno como estudiante de la perspectiva. Y finalmente te voy a decir que estés ahí al pendiente. Hay una revista en Chile que se llama la revista MAD, M-A-D. Es ahorita no me acuerdo de qué universidad es, pero es justamente la revista es de, ¿cómo le dicen ellos? El magíster en teoría de sistemas o algo así. Si tú ponle MAD, revista MAD Chile, y te va a aparecer en el buscador. Están próximos a sacar un número especial sobre teoría de sistemas y género. Creo que el 80 o 90% son autoras mujeres, para que lo cheques. No todas van a hablar de la cuestión de la participación de las mujeres en la vida democrática, pero te va a dar mucha luz, creo yo, para tener justo una perspectiva más amplia de lo que se está trabajando hoy desde la lógica de sistemas de Luhmann. Creo que de manera muy general a eso me concretaría en mis comentarios. Tenía yo una pregunta aquí, ¿no? El decir, ¿a qué te refieres con un análisis sistémico? ¿No? Eso también debes aclararlo un poco, porque hay muchas perspectivas de sistemas, ¿no? Como dicen, ¿no? La de Edgar Morin, la de la cibernética, la de Luhmann, la del mismo Habermas es una teoría de sistemas también, ¿no? La teoría de Parsons es una teoría de sistemas también, y abordan las sociedades de la complejidad. Giddens también es una teoría de la complejidad. Hay muchos, entonces sí hay que ser un poco más claros en esta idea de a qué te refieres con el análisis sistémico. Yo sé que hablaron de sistemas adaptativos complejos, pero a veces eso queda en una definición muy general. Entonces, particularizaría en esas cosas. Te agradezco la exposición. La verdad es que es un tema de relevancia, de actualidad. Ahí no hay nada que discutirle, y el planteamiento es interesante, es correcto, con un par de cosas que afinar por ahí, pero nuevamente te agradezco. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Gracias. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellano, en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento, otro modo de ser humano y libre,
otro modo de ser. Gracias.